Muy buenos días. Buenos días. Seguimos acá en el fin del mundo, continuamos en Ushuaia, esta ciudad maravillosa que nos tiene enamorados, y llevamos un par de días simplemente disfrutando de este vecindario que es muy lindo, lleno de motorhomes. Hoy vamos a visitar el Glaciar Martial, que es uno de los puntos más míticos para visitar aquí en Ushuaia. Es un sendero de unas 2 horas al parecer, ahora os contaremos más, y tiene acceso gratuito, y aparte hace 2 noches cayó una nevada. Que es muy probable que nos encontremos nieve ahí arriba. Os vamos a dejar por aquí unas imágenes que grabamos de hace 2 días. Desde el aparcamiento en el que estábamos, allí en el centro de Ushuaia, tenemos unos 10-15 minutitos hasta lo que es el acceso al sendero del glaciar. Y la verdad es que ya se nota que estamos subiendo un poquito y las vistas son... Teníamos un poco de dudas por el clima, porque en realidad daban nublado, pero es que está todo despejado y ya las vistas ya nos están conquistando. Está increíble. Creo que vamos a tener un día muy bonito para ver todo el canal y toda la ciudad desde allí arriba. Y sí, todo apuntaba a que íbamos a tener una jornada de excursión maravillosa. Habíamos hecho, como de costumbre, una breve investigación previa sobre la visita al Glaciar Martial y la verdad es que solo leímos reseñas positivas. Un paseo bien agradable nos esperaba, de dificultad asequible y con vistas panorámicas de la ciudad de Ushuaia, el canal Beagle y los Andes fueguinos. El paisaje ya nos está dejando sin palabras, está increíble. Precioso, porque tiene esos tonos de otoño de los árboles que están ahí amarillentos, marrones, aún verde, con el toque de la montaña nevada y el fondo del canal. Es increíble, sí. Impresionante, el ya rojito de las hojas. Ya estamos felices. Buah, es que mira eso. Buah, qué bonito. Precioso, precioso. No, sí, la verdad es que no hay mal que por bien no venga, porque nosotros que entre muchas comillas llegamos tarde a Ushuaia, entre muchas comillas, porque ya se fue el verano y no es la época óptima, realmente nosotros vamos a agarrar mucho del otoño, lo cual tiene unos colores hermosos. Muy lindos, muy lindos. O sea, esta llegada ya fue increíble, porque de verdad este rojizo de las hojas se contrasta mucho con el blanco. Muy bonito. Ahora llegamos a lo que es el centro de visitantes del Parque del Fin del Mundo, pone. Así que nada, vamos a estacionar, a ver qué nos cuentan y a empezar la caminata. Ya estamos listos, emprendemos camino. Ahí atrás dejamos la camioneta. La verdad es que la temperatura es increíble. Si me lo decís hace un par de días, bueno, una nevada tremenda estaba cayendo. Si me decís que después de un par de días iba a estar así de bonito, no me lo iba a creer. Así que creo que tenemos un día privilegiado para hacer esta actividad. Sí. Bueno, reculamos, estamos volviendo a la camioneta a rediseñar la estrategia porque nos dijo la chica de la entrada que hay bastante nieve arriba, literal hasta la rodilla, y nosotros alegrándonos porque veíamos un poquito de nieve acá a los lados, ¿viste? Así que nos dijo que, bueno, que arriba hay bastante nieve. Yo me voy a poner una camiseta larga porque me puse la corta pensando en que iba a ser como Vinci Guerra, que me cagué de calor, y me voy a poner una camiseta larga, vamos a reforzarnos un poquitito.
Bueno, empezamos oficialmente el sendero en el glaciar Martial. Hay una chica en recepción que te da más o menos unas instrucciones. Nos dijo que por este camino que estamos ahora será aproximadamente 1 hora. Y luego arriba llegas a una zona de zigzag que tiene mucha nieve. Y es ahí donde, bueno, tenemos que valorar cómo está la situación. Porque Sí. dijo que la nieve llegaba a la rodilla, o sea... Y es verdad que este tramo está todo con hielo, o sea, resbala un poquito. bastante, sí. Pero lo que bueno. es el paisaje, Bah, es una locura. increíble. O sea, Sí. en la nieve lo mejora muchísimo. No sé cómo es esto normalmente, pero nos está encantando el contraste, ¿no? Sí, vamos a darle aquí un poquito y si vemos que se complica, pues damos vuelta. Ahí está. Pero muy contento ya como empieza. Estos colores son súper lindos. O sea, muy contentos de que nos haya nevado hace un par de días, porque deja una estampa acá, unas postales espectaculares en Ushuaia, ¿eh? ¡Wow! Mira lo que es eso. Mira, mira, mira. Está complicadito por momentos, la verdad es que rebala más de lo que habíamos imaginado y de hecho por tramos es hasta mejor ir por la zanja donde está bajando el agua, porque ahí sí que hay bastante agarre. ¿Qué tal tus primeros 15 minutos? Muy bien, la verdad. Tiene un poquito de pendiente, pero se hace bien. Y hay hielo, pero yendo con cuidado, la verdad es que las botas agarran bien y con el bastón ya maravilloso. Y el paisaje, muy bonito. A ver hasta dónde llegamos. Y yo igual, la verdad, estoy fascinado con el paisaje. Cuando buscamos información y nos asesoramos para hacer estos senderos, vimos que el glaciar Martial era uno de los más queridos, uno de los más frecuentados por los turistas, y vimos imágenes súper bonitas, pero no nos encontramos nunca con estos climas. No sé si es suerte o no, porque te pueden cerrar el sendero, imagínate si hay mucha nieve, ¿no? Pero en este estado en el que lo encontramos tras la nevada, un par de días después, se puede caminar, hay nieve pero no molesta, creo que es único, porque los colores son muy bonitos. Sí que es cierto que esto es una estación de esquí en temporada de invierno. Sí. De hecho estamos yendo en un camino que es paralelo a una pista de esquí. A la vuelta bajaremos por la pista de esquí, eso fue lo que nos dijo la chica que era el recorrido, ¿no? Claro. Así que después os lo enseñamos. ¿Qué será eso? ¿Un refugio? Yo creo que la estación de esquí simplemente. Ah, será ahí a donde llegan los aerosillas. Yo creo que hay aerosillas cuando es temporada. Deben de llegar hasta ahí. Sí, yo creo que sí. No, pero la pista es esta. ¿Cómo llegas de aquí a allí? Qué raro. Habrá 2 pistas. Ah, puede ser. Claro. Bueno, como ven, ya salimos del caminito de subida, del cual nos aconsejó agarrarnos la guía. Era como más abrigado entre los árboles, ¿no? Digamos, era como más recogido. Sí. Y ese da para la pista de esquí, de verdad que es mucho más amplia
se puede ver desde abajo de todo en la base. Hay camino para agarrar cualquiera de las dos, pero tenés que agarrar la de los caminitos arropados entre árboles, como dijo la guía. Y bueno, nada, ahora la única subida es esta. Sí, ahí pone senderos del filo del glaciar, por aquí. Ahí está. Y esta se puede ver mucho más el glaciar. Ahora sí que está todo abierto y ¡buah! El paisaje es impresionante. Muy lindo. ¿Y esto? Ah, Dios, ¿qué se olvidó esto? Ah, no. Estaba grabando, no pasa nada. Uy, perdón. No, tranquilo. Disculpadme. No. No me digas nada, pero iba a preguntar quién es. Y justo después de vivir este divertido momento con la señora, el sendero se empezó a abrir totalmente. Y ya con toda su elegancia al descubierto, el glaciar Martial y todo el entorno natural que lo rodea nos reciben con su mejor puesta en escena. Un manto de nieve se deja ver cubriendo el resto del cerro a los pies del glaciar, cuya panorámica opuesta es nada más y nada menos que el canal Beagle. Ambos puntos separados por una decoración otoñal en la vegetación que deslumbra entre el velo que deja la nieve. Bueno, descansito para respirar un poco. Beber un poquito de agua. Sí, agua y aprovechamos para contarles que, bueno, desde acá ya vemos bien, ¿no? Lo que va a ser la base del glaciar. Si no me equivoco, es esa... Hay como una pancita, ¿no? De roca que la gente ya no puede acceder a partir de ahí, a no ser que vayas a escalar, que no sé si se puede, pero no nos interesa a nosotros. Vemos gente en la base, pero no creo que las vistas mejoren mucho más que desde acá, ¿verdad? Porque desde acá se ve el glaciar de pleno, allá vas a tener la roca en la cara. Igualmente, no sé, vamos a seguir avanzando un poco más, pero no sé si vamos a llegar. ¿Vos qué crees? Pero no mucho. Yo la verdad es que ahora mismo me apetecería sentarme y comer algo, porque no comimos nada, es que tampoco encontramos un lugar donde parar, ¿no? Ahí Claro. abajo, donde está lo que es el mirador, un poquito más abajo, sí que hay unos bancos, pero estaba llenito de gente. Pero yo caminaría un poquito más y después daría la vuelta también para que no se nos haga muy tarde y poder bajar con la calma y no apurados, porque empieza a refrescar también. Está fresquito acá ya. Sí. Ya no se ven tantos rayos de sol como antes. Pero bueno, la verdad es que el camino muy asequible, lo Sí. único por el hielo, pero me supongo que el resto del año esto está bastante accesible para todo tipo de personas y nos encontramos a muchísima gente sí. preparada, con bastones De todo y tipo. tal como nosotros, pero también de vaqueros y botas normales, o sea que se ve Sí. que la gente se anima y por eso es tan conocido también, ¿no? Este glaciar, porque lo hace todo tipo de personas y... Sí, yo había leído que era uno de los más asequibles. Y además, irónicamente, acá lo encuentro más fácil, que estamos llegando más cerca del glaciar, lo encuentro más fácil que la primera subida. La primera hora había bastantes zonas que resbalaba bastante Por el hielo, claro. por el hielo. Sí, pero aquí está perfecto. Y vamos disfrutando un montón del paisaje, la Mucho verdad. viento. Uy, mira ahora de repente. Qué locura. Esto no estaba así, ¿eh? Y estamos disfrutando un montón del paisaje. La verdad es que es una locura. Ya, mirá, o sea, la estampa que te deja el glaciar es súper bonita. Se ven, hay como dos fuentes, no sé cómo se llaman, dos piscinas de hielo ahí, ¿no?
que tiene el glaciar y es increíble. La verdad es que muy afortunados de que haya nevado hace un par de días, de que esté accesible a pesar de la nevada y que nos deje este paisaje. Estamos muy contentos. Creo que vamos a dar vuelta en este punto ya, Sí. porque hay zonas que tienen bastante hielo. Acá se ve que está mucho más inexplorado el terreno. Mira, en aquella zona, por ejemplo, literal no tiene ni una pisada. Hay un blanco puro, que a nivel de paisaje es un espectáculo. Una locura. Pero ya vemos muy poca gente por ahí arriba. Entonces no tiene mucho más sentido. Que está lindo igual, pero que ya hemos disfrutado. ¿Cuánto tiempo llevaremos? 2 horitas, yo creo. 2 horas, sí, entre 2 y 3 horas habremos estado acá y yo creo que ya disfrutamos bastante. Me parece que podemos darnos por satisfechos y empezar a bajar con calma, ¿no? Con la calma, para poder disfrutar también de la bajada. Claro, tomamos un mate o algo ahí calentito abajo. Bueno, llegamos a la zona donde está este mirador, que hay como 3 banquitos, que desde aquí se ve perfectamente todo lo que es el circo glaciar. Se le llama circo glaciar porque son los glaciares en la cumbre, ¿no? Y antes, le estamos leyendo en el cartelito de ahí, que al parecer antes este glaciar llegaba hasta el canal Beagle. O sea, bajaba todo por este valle, era un glaciar de valle y ahora quedó en lo que es esas cumbres de ahí. Ay, qué rico. Cuéntale a la gente lo que está pasando. Hubo un malentendido. Resulta que yo pensé que Angie estaba haciendo las mochilas mientras yo estaba haciendo otra cosa, porque las vi ahí en el asiento que tenemos y las vi tan bien puestas que yo pensé que las estaba haciendo. Pasaba por ahí y como yo me encargué del termo, íbamos a traer para tomar mate bien calentito en el entorno frío, un mate bien calentito con los bizcochitos bien, y me encargué y puse el termo con el agua caliente y todo. Y pasaba por ahí y metí el termo en la mochila. Entonces Ángela creyó que yo hice la mochila. Y yo creí que Ángela estaba haciendo la mochila. La cuestión es que acá no hay mate, no hay bombilla, solo hay yerba y agua caliente. Así que... La cuestión es que el tipo calienta el agua del mate, mete el termo con el agua caliente y mete la hierba de mate y pretende que yo meta lo que es la bombilla y el mate. La verdad es que se me escapó. Pero bueno, así que... Se me ahora chispoteó, como estoy, hizo siempre. Sí, como el chavo. Estoy tomando Agua caliente. agua caliente, que no está mal, ¿eh? Puedes echarle igual al agua caliente a la hierba y beberla en sorbitos, Sí. sin bombilla. Es que eso es mate cocido al final. Me tragaría todo sin filtrarlo, pero es mate cocido así. Nada, me estoy tomando acá agua caliente que sienta bien. Una liada. Prometemos que para la siguiente excursión vamos a llevar el mate. Pero bueno, agua caliente, bizcochito, ¿no te apetece? Mira. Agua caliente, no. Está tibia, está riquísima. Paciencia, ¿verdad? Ojo, mucho criticar, pero ¿sienta bien o no? Para las manos. Claro, está rica. Agua caliente. Pues que... Aquí hemos llegado. Una bolsita de manzanilla, ¿no tendrás en la mochila? No, Aunque sea. es una pena. Es que tenemos 300.000 infusiones en casa. Cargando con un termo de 2 litros de agua caliente, ¿para qué? La siguiente excursión, que ya la tenemos ojeada para dentro de un par de días, vamos a llevar de todo. Y ya verán. Vamos a ¿Pero tener vas a un buen hacer mate. tú la mochila o yo? La voy a hacer yo. ¿Seguro? Prometido, la voy a hacer yo y voy a llevar de todo. Ahí Eso va a queda. ser un picnic ahí arriba. Veremos. Ya les contaremos dónde vamos. Está bien, sienta bien. Calienta el cuerpo. Decilo, Enzo, decilo. No sé. Por cierto, una cosa que estábamos comentando ahora. Está todo alrededor de este banco lleno de cáscaras de cacahuetes. Que algo sea biodegradable no significa que haya que dejarlo en el suelo, porque total, es biodegradable. Porque No, va pero- a tardar tiempo. Sí, es que no, pero a veces la intención no es mala. Lo que pasa es que no saben que no es que mañana se va a biodegradar. Hay una tabla que literal, si la buscan en Google, te muestra que muchos productos tardan
decenas de años, algunos cientos de años en descomponerse. Una cáscara de mandarina o de banana tarda muchísimo en descomponer, la verdad. Claro, y no tiene por qué estar ahí en Sí. el suelo esperando a descomponerse y que todo el mundo que pase se encuentre ahí la cáscara al lado. Sí, las cáscaras de maní. Pues- Estamos hablando de maní. Pero bueno, yo creo que eso, a veces es confusión. No se biodegrada en un No, año, ¿eh? Yo creo que no es confusión. No sé. Bueno, intentamos no dejar nada. Si lo que te trajiste, llévatelo y ya está. Si quieres, te lo llevas y lo entierras en tu casa. Así, entre vasitos de agua caliente y bizcochitos, estábamos reflexionando acá con Angie un poco. La verdad es que ya llevamos unos cuantos días en Ushuaia, ¿no? Y hicimos un montón de cosas, la verdad. Sí. Y aún así, aún nos quedan muchísimas más que nos gustaría hacer, Sí. porque tiene mucho para hacer esta zona. Es una región muy completa, la verdad, tanto de trekkings como de otro tipo de actividades. Es increíble. Por eso que a veces la gente piensa que Ushuaia se puede venir en un fin de semana, ¿no? Y bueno, yo creo que da para una semana o 10 días, Se puede, haciendo cosas distintas todos los días. Sí, entonces lo que me lleva a pensar es que a veces cuando estamos nosotros dentro de este nicho, ¿no? De este sector, lo que es el motorhome, los viajes así en camioneta, a veces ya asociamos, los que estamos en América al menos, asociamos Ushuaia como si fuera ya una meta. Entonces empezás a repetir la copla de Ushuaia, llegar a Ushuaia y tal, y que lo asocias a una meta. Pero es mucho más que una línea roja que cruzar, como si estuvieses en una carrera. Es un lugar espectacular, Sí, sí. que tiene mínimo 2 semanas, mínimo, y naturalmente es un privilegio estar acá. Es impresionante, nos sentimos muy afortunados, llevamos ya un tiempo, nos falta un tiempo todavía y estamos muy felices de haber llegado hasta acá, porque es mucho más que una meta. La Sí. verdad es que se está convirtiendo en un punto de inflexión en el viaje, a partir de aquí todo hacia el norte, pero le estamos dando tiempo a esta parada para, bueno, para reencontrarnos con el viaje entre Eso nosotros, ¿no? Parar un poquito también viene bien, y aparte parar en un entorno así, pues ya mucho mejor, la verdad. Pero sí, estamos aprovechando también para... Para que se caigan los bizcochitos. No. Agarra. Ole. No se cayó ni uno, ¿eh? Ole. Con Don Saturno se juega. Sigamos. Que decía que estábamos aprovechando para parar un poquito, para también reflexionar, para ver Claro. hacia dónde queremos ir, tanto con el proyecto en sí como con el viaje. ¿A qué ritmo? Y la verdad es que no podíamos haber escogido mejor lugar para hacer eso. Sí, estamos muy contentos. Levantamos campamento y ya nos queremos ir, no es que nos estemos yendo. ¿Por qué? Porque así a 2 metros ya tenemos una bajadita y se empieza a complicar el camino. La verdad es que está muy resbaloso, muy resbaloso. Como pasó mucha gente, se ve en la mañana de hoy, la nieve se hizo hielo. ¿Qué tal va, Sánchez? Bien, por el lateral, porque ahí es todo puro hielo. Es hielo, sí. Con éxito. Pero sí que hay mucho hielo, ¿eh? Sí. Quizás que pasó mucha gente, ¿no? Y comprimió lo que era nieve. En la entrada de este lugar alquilan crampones a 2.500 pesos y también los bastones, que yo este es alquilado porque no tenemos que comprar unos. Sí. Pero bueno, a ver, porque la verdad es que están bastante caros aquí en Ushuaia. Pero bueno, 2.500 pesos por el bastoncito. Muy barato si te figuras que si lo tenés que usar para unas vacaciones y no haces muchos Claro. trekkings, el más barato que encontramos, los bastones, eran 2 por 40.000 pesos. Uy, Uy, es que es todo Hostia. hielo. Ah, es que vinimos por ahí arriba. Sí, habíamos visto en una tienda de aquí 2 por 40.000 en súper oferta. Estaban Pero todos, eran malos. eran malos, estaban todos 100.000 para arriba. Entonces Sí. es algo muy caro y me Habría- parece una buena opción que te lo dejen solamente a 2.500. Sí, habría que comprar unos de los que vimos aquí en Ushuaia, que nos gustaban, estaban sobre 100.000 pesos. Sí. O sea, 100 euros.
Bueno, ya volvimos a la furgo. Ya estamos en casita. Al final fueron como 4 horas estuvimos allí arriba, ¿eh? También es cierto que nosotros ya Sí. sabéis que si grabar, que si volar el dron, que si no sé qué, Vamos con lo la calma. tomamos con mucha calma. Yo creo que si lo haces todo de seguido, ida y vuelta, en 2 horas y media estás de vuelta, ¿eh? Sí, pero la idea también es disfrutar y la verdad es Obviamente. que nos empapamos del paisaje un montón. Sí, nos gustó muchísimo la Muchísimo. caminata, es un plus muy grande que estuviera nevado Sí. y bueno, un recuerdo más que nos llevamos de Ushuaia. Sin duda, estamos muy contentos con el día de hoy. Ahora una sopita calentita, ¿eh? Sí. Podríamos hacer sopa. Sopa, qué rico. Una buena ducha y a ver qué planes tenemos para mañana.